Una muestra de Salvador Pérez Villanueva. En mi opinión, el peor error que se cometió en los cuartos de final fue en el juego de vuelta, allá en Pachuca, Toluca, marcan un penal a Donaí, muy dudoso. Y ahí estaba de VAR. ¿Quién cree que estaba de VAR? Salvador Pérez Villalobos. Y no llamó a Donaí. Y el premio es que vaya de VAR hoy a la semifinal. Por favor. O sea, muy malas designaciones de la comisión de árbitros. Bueno, no me gustaría dar una opinión, pero ya saben qué pienso en relación a los arbitrajes luego de los partidos. No, como es mi costumbre, no suelo hablar, tampoco lo voy a hacer ahora, porque no va a modificar absolutamente nada, ¿no? Entonces, mejor centrarme en hablar del juego, del partido, porque después, ya para el análisis de distintas jugadas, están ustedes que pueden dar su opinión, y yo prefiero centrarme principalmente en hablar del juego. ¿No decíamos que los jugadores de Cruz Azul casi jugaban solos? Sí, por la gestión, por la gestión, por la calidad que tiene. Y los primeros 20 minutos fue algo a lo que nos referíamos. Bueno, entonces aquí queda demostrado que por más experiencia, que por el nombre y apellido que tienen los futbolistas que pueden salir adelante a través de esos cambios de entrenadores en Cruz Azul, que el sistema que tiene Milito en la comparación de los equipos es mejor aquel equipo que sabe a lo que juega. Yo de VAR lo llamo. ¿Sí? Yo sí creo que hay un contacto. No, contacto sí, nadie diga que hay un, pero quién sabe quién produce el contacto. No, y contacto no es falta. Yo pienso que el jugador de Chivas planta el pie y el otro llega y medio pone en un Lalo, contacto. también hay un tema de criterio, ¿no? ¿Tú crees que si él está convencido de que la falta fue dentro del área, la termina marcando? Se reivindica esto de que Guadalajara tiene que seguir con mexicanos, aunque quede eliminado en el partido que sigue, aunque pierda la final eventualmente si va. No digamos más la sandez de que Guadalajara necesita extranjeros. Temporadón de las Chivas, Ricardo Puch, pase lo que pase, Ciro Procuna, deciremos Ibai, Ricardo Peláez y Dionisio Estrada, el Dioni de la gente. ¿Les gustó el partido? ¿Se divirtieron con el partido? ¿Es Guadalajara vencedor moral, deciré? Buenas noches. Se me hizo entretenido el partido, sí. Siento que muy parejo, por eso yo me anticipaba a decir que van a existir esos dos goles, lo dijimos en el previo. Sobre todo pensando en las alineaciones que habíamos visto de estos escuadras en los partidos anteriores. Para mí, siento que inventarle demasiado en los movimientos y posiciones hace que se vuelva un partido más predecible de lo que habíamos analizado. Creo que mover piezas para dosificar, pero entendiendo que hay una medida para que no te hagan daño, el partido se empezó a diluir y hay asteriscos, como el caso del penal, que para mí sí es un penal porque es una falta que pitó previamente Maxi Quintero Hernández, el árbitro, y como ya no lo puede modificar por el VAR, está dentro del área y es penal, y así es como empata Cruz Azul, pero tiene tintes de ser un partido tedioso y a la vez predecible. Se esperaba que iba a ser parejo, Ciro, y cuando tu portero te regala una de gol, pues entonces vas contracorriente. Ya era pesado el Guadalajara por su dinamismo, etcétera, pero Mier, que ha cometido muchos errores, quizá es el peor de los que yo le he visto, porque es una pelota sencilla, fildeable, a media altura, no es ni siquiera con los pies recortando a nadie, producto de la técnica que tiene, y ahí Cruz Azul, bueno, reacciona rápido las dos veces, pero Cruz Azul palidece hoy contra el Guadalajara. Sí, Mier ha hecho cosas espectaculares por momentos, atajadas que parecen imposibles, pero otras en las que tendría que resolver de una forma más sencilla, termina cometiendo errores graves, y ya le pasó en una liguilla contra el América, le pasa también esta noche, y no nada más es el gol que recibe el equipo de Cruz Azul, los siguientes minutos son muy oscuros para el equipo cementero, los siguientes 5-7 minutos Guadalajara se le va encima, Cruz Azul no tenía respuesta, no podía ni subir la guardia, y bien pudo caer el segundo gol del Guadalajara en ese lapso. Afortunadamente llega la genialidad de Charly Rodríguez en una jugada muy bien lograda por el lado derecho, aprovechando un hueco enorme en el aparato del equipo de Guadalajara que ponía el empate a 1. Coincido con lo del penal, ya lo analizará más adelante Lalo, pero en general me quedo con la sensación de que este Guadalajara compitió mejor en el Azteca de lo que lo hizo en San Nicolás de los Garza en la ronda anterior cuando fue visitante. Allá bien pudo perderlo 1-4, 1-5, pero por un margen mayor.
y en esta ocasión termina no nada más sacando el empate, sino adelantándose en un par de ocasiones. Me gustó en ese sentido más lo que vi de Guadalajara. El Oso González ya le había dado un espacio increíble a Paradela y vuelve en esa jugada a ser un factor. En el segundo tiempo corrige Milito y dice a tu posición y vienen los cambios. Ricardo Peláez, ¿con qué te quedas? Buenas noches a todos. Es un resultado favorable para el Guadalajara, el reglamento lo protege, Cruz Azul tiene que ir a ganar. Me encanta la valentía de Milito, es increíble realmente que en un partido de ida, 2 puntas, el Oso de central, vuelve a abrir al Cotorro y luego en el segundo tiempo hace un cambio sorpresivo, mete a Gómez por izquierda, yo lo conozco muy bien ese chavo, siempre ha sido lateral o carrilero por derecha, lo mete por izquierda y es el que saca el centro para el gol de Sepúlveda. Me encanta cómo Milito no le tiene miedo a nada, confía mucho en sus jugadores y los jugadores le están respondiendo en el terreno de juego. Gran resultado, gran partido del Guadalajara. De Cruz Azul se quedó muy corto, tenía que haber aspirado a más cosas. Predecíamos en el previo que Jeremy podría jugar en esa posición. Yo no me imaginaba Campos por esa zona y así fue. Márquez habilitado como un lateral en Cruz Azul. Le sigue costando mucho a Cruz Azul y lo vamos a ver después en una jugada. En los centros, el juego aéreo entre Dite y Piovi, siempre hay problemas de fildeo y hoy le costó el segundo gol. Entonces, me gustó el partido, el ritmo del partido, pero el Guadalajara, gran partido de visitante, se lleva un buen resultado a casa. Muy bueno, muy bueno. Diony, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Partido de más a menos. Creo que fue mucho mejor lo que vimos en la primera parte que lo que pasó en el segundo tiempo, que se cayó por completo el encuentro. Pienso que el arranque de Cruz Azul fue promisorio, pero eso le duró nada más el arranque, unos 10, 15 minutos, una vez que cae el gol de Guadalajara, que hasta ese momento no era más que Cruz Azul, que hasta ese momento daba la impresión que Cruz Azul le había faltado el pase final quizás para hacerle más daño a Guadalajara. Entonces se desconcentra con Cruz Azul, se descompone y esos momentos de apremio que se vivieron después del primer gol, pudo haber llegado una segunda anotación, recompone Cruz Azul hacia la parte final del primer tiempo. Bien lo dicen, nos sorprenden con el Oso como un tercer central por izquierda, le respeta en el caso de... Brian, el técnico de Cruz Azul, Wiki, le respeta la posición a Campos para dejar por derecha, pero además Milito mete también a Efraín Álvarez como un mediocentro, como un jugador más interiorizado y no tan abierto. Me decepciona Cruz Azul, yo esperaba más de ellos, sobre todo porque si tienen la condición de ir a ganar por la posición en la tabla, tienes que aprovechar tu localía. Entonces, yo pensé que Cruz Azul iba a ser más un equipo que empujara más, sobre todo en el cierre del segundo tiempo, ya no le alcanzó. Y Milito hábilmente dijo, con el 2-2 estamos satisfechos y empezó a hacer cambios defensivos, entre el Tiva, por ejemplo, entre el propio saca Sepúlveda, ¿no? Mete a Padilla. Entonces, dijo, con el 2-2 nos vamos. Lo cerró bien. Y Cruz Azul sí le faltaron herramientas y argumentos para poder establecer su condición de local. Fortalecido el Guadalajara, partido a partido, partido a partido. Sí, sin duda. Buenas noches a todos, con una idea muy clara, muy establecida, con lecciones aprendidas, que eso también habla muy bien de Milito, de la madurez, de cómo ha ido cada vez entendiendo mejor el sistema. No es fácil competir en el sistema mexicano, entenderle al tema de la liguilla, y me parece que aprende la lección de Monterrey, de la ida, que aprende de alguna manera también lo que le pasa en la eliminatoria del torneo pasado contra Cruz Azul, donde siempre llevó iniciativa, donde siempre buscó y terminó perdiendo el partido de vuelta. Hoy Guadalajara juega con la posición en tabla, los últimos 20 minutos de partido sobre todo. Tiene la capacidad de reponerse de arranque de partido. A mí los primeros 20 minutos de Cruz Azul me parecen muy buenos. Son muy buenos, pero muy buenos. Me parece que le quita la pelota, le quita iniciativa a Chivas, lo arrincona, lo mete atrás. Creo que resiente la falta del 9. No es lo mismo tener ahí a Everett. Termina extrañando muchísimo al Toro. Porque que ni en la banca, hay 2 o 3 jugadas en donde le falta la referencia a Cruz Azul para haber podido terminar mejor esas jugadas. Creo que al no tenerla, pues se queda sin esa posibilidad de terminarlas y viene el error impresentable de Mier. No te puedes equivocar así en una serie como esta. Ricardo Push. Y reacciona. Después de este primer tiempo, después de la eliminatoria contra los Tigres, sí, te preguntamos, ¿puede ser campeón Chivas?
Ahora, en estas condiciones ya de torneo, sí, yo sigo creyendo que Cruz Azul me parece que tiene elementos suficientes para poder eliminar a Guadalajara. Hoy se queda corto, evidentemente. Hay que ver cuánto recupera para el partido de vuelta, sobre todo, insisto, la figura del Toro. Vamos a ver si Rodarte también tuvo que ajustar. No me gustó, y lo platicábamos con Desi, a mí no me gustó lo de Jeremy Márquez habilitado en esa posición de lateral volante. Creo que le aporta mucho más a Cruz Azul en el medio campo. Vamos a ver si esas dos o esos dos elementos Cruz Azul los puede tener. Pero sí, el torneo está para que Chivas evidentemente pueda levantar el título. Lo sigo viendo. Llegar a la final. Sigo viendo a Cruz Azul. Es muy difícil, ahora tiene que ir a ganar a Nomás un Guadalajara. detalle, bueno, es que no tiene Cruz Azul un tercer central, porque Amauri no lo es de oficio. No tiene un contención fijo, porque jugó para la vecino y Charlie, ahí que se va uno creo, pero no es ningún contención fijo. No tiene un centro delantero, porque Evere no lo es. O sea, jugó habilitando jugadores en posiciones, y ahí el Guadalajara aprovechó. Es cierto que la calidad de Rotondi, de Paradela, de Charlie y de Palavecino es increíble, o sea, tiene mucha calidad y mucha creación y fútbol, pero no tienes a los especialistas en la columna vertebral. Falla el de la portería el día de hoy. Claro. No tienes al central de oficio, no tienes al contención de oficio y no tienes al centro delantero de oficio. Estás hablando de un equipo que está habilitando jugadores en una zona vital en el fútbol, que es la columna vertebral. Por eso yo decía, cuando arrancó el torneo y me decía que es que Cruz Azul tiene un equipazo. Y hoy empezamos que si tiene que habilitar y habilitar y habilitar, entonces no está en el Bueno, pero equipazo. está muy tocado por lesiones. Bueno, pero no está en el Tenía un equipazo. hueco claramente que Está era bien, el lateral derecho. pero no está en el Nada más. equipazo que pensábamos entonces. Entonces ahora No empezamos a calcula ver llegar lo sin que cuatro son las futbolistas. limitaciones y los que son las carencias. Ahora, queda claro, Y Larcamón le dio la derecha a Mier y Wiki le siguió comprando el discurso. Queda claro que Mier no es portero de liguillas. Le hace más daño a Cruz Azul que beneficios. Bueno, Pero no- ni modo que pusieran hoy a Gudiño. Y Dionisio. bueno, no, O sea, es que tendrías que haberte no, casado no. con Gudiño, Bueno, perdón. Es que si ganan son los mejores, si pierdes son los No, peores. pero es que nos ha demostrado. Hoy tú también hubieras puesto a Mier de No, titular. discúlpame, yo nunca hubiera quitado No, a yo Gudiño creo de que sí tenías titular. que continuar con Gudiño. Yo nunca hubiera quitado a Gudiño de Tú sí lo titular. hubieras puesto de titular, pero Gudiño en también Tabasco. se equivocó. Sí. Gudiño también se equivocó Sí. en su momento. No, cuando le dio no, la no, pero titularidad. estos errores de Mier Bueno, claro. son muy groseros. Por supuesto que muy sí, groseros. pero a priori- y le han costado a Cruz Azul eliminaciones. Venía siendo el portero titular ya No. cuando llega Wiki, ni modo que No, hoy no, porque no, iba a no. fallar, lo cambies. ¿no? Ahora, habíamos dicho también que no decíamos que los jugadores de Cruz Azul casi jugaban solos. Que Sí, tenían por la entre gestión, ellos- sí, por la gestión por que la calidad decíamos. que tiene. Y los primeros 20 minutos fue algo a lo que nos Bueno, referíamos. entonces aquí queda demostrado que por más experiencia, que por el nombre y apellido que tienen los futbolistas que pueden salir adelante a través de esos cambios de entrenadores en Cruz Azul, que el sistema que tiene Milito en la comparación de los equipos es mejor aquel equipo que sabe a lo que juega y no totalmente irte a la confianza del futbolista de manera individual de que él te puede sacar una serie. Aquí quedó demostrado. Básicamente, no tienes profundidad de banca con Chivas. No decíamos de las mermas que tenía Chivas y tampoco cómo Cruz juega. Azul. No, claro. Y luego después Cruz Azul, por supuesto, decimos, es que con todo el plantel que tiene, ellos juegan solos. Al final, lo que abre la llave el día de hoy, más bien el partido de hoy, es Kevin Mier. Se equivoca Es un error, y a partir claro, de eso, claro, porque Chivas claro. no tenía más opción. Sí. Chivas llevaba con números y hay jugadas donde encuentra el momento donde ve que se recarga el equipo de Cruz Azul y Chivas trata de limpiar la zona y después llega en segunda línea. Así llega el gol, por el hambre que tiene Sandoval, de ese disparo que hacen y llega y cierra la pinza para anotar ese gol ante el error de Kevin Mier. ¿Qué voy con esto en conclusión? A veces los futbolistas necesitan una buena guía y aquí va ganando la experiencia de Milito a comparación de Wiki. Sí, porque tienes que saber ajustar durante una eliminatoria, durante un partido de ida y te va a presentar curvas más complicadas. También era de anticiparse que una cosa es Atlas, que no le presentó mayor dificultad a Cruz Azul en la ronda anterior, y otra muy distinta a Guadalajara. Dice Ricardo, y con toda razón, pierde Cruz Azul su estructura, su columna vertebral. Y Guadalajara también, o sea, Guadalajara le quitaron 5 titulares, tiene a uno más, que es Dani Aguirre, fuera de combate, y ahí es donde ves la mano del técnico. No me encantaron los movimientos que hizo, no todos, de Milito de arranque, lo del Oso González coincido, estaba Veloso fuera de se equivocó posición, y lo pero cambió. totalmente. Cruz Azul dejó de aprovechar ahí 20 minutos. A eso iba. O sea, tienes que saber corregir, tienes que Exacto. saber enderezar, y fue lo Exacto. que hizo Guadalajara en la segunda mitad. Totalmente. Bueno, aquí ya la de Ledesma para Que era analizar. esporádica. Sí, era esporádica, pero ya antes del error de Mier No. está esta jugada. Y luego Sí. esto que no trae nada. Hasta el 28. Nada. O sea, realmente. Pero observen a Chivas
Es 1 o 2 toques, 1 o 2, 1 o 2, 1 o 2, rápido, ritmo. Tiene ritmo de juego y eso es el ritmo realmente. El Al dinamismo. margen de la falla de Mier, la Dinamismo. pelota de Sandoval a Marín es impresionante. Aquí Para- Charlie Rodríguez, que ya le había hecho un gol hacia Guadalajara, Es un se le hizo a Tala. fantástico ¿Se gol. acuerdan? En Pero el este es un torneo gol que él anterior. busca, sí. Este es Este un es golazo. gol de selección, a ver si no lo llaman ahí. Ojalá. En una reacción que llega relativamente cerca. Pero este es el problema endémico de Cruz Azul desde hace mucho tiempo. El fildeo, cuando la pelota va en diagonal, adelantada, cruzada, no más no. Y luego esta jugada, que Evere, a ver si no nos dice Eduardo Luis que tuvo que haber sido expulsado. Evere finalmente la marcan. Es igual que la dentro. de Sepúlveda, ¿no? Sí. La de Vere, Sí, con las amonesta a los tarjetas. dos. No, la de Amarillas. Sepúlveda yo no veo que, yo veo que recoge la pierna y No, me la parece otra que son sí muy es. parecidas. sí, y yo a igual. mí me parecen bien las dos porque en las Bien dos señaladas amonesta. con tarjeta amarilla. Pero otra vez, a ver, Vamos esta de qué nos Kevin dice la lista. Mier también la deja ahí, como se dice, la escupe ahí Ahora, en el Cruz área. Azul no está muerto, ¿eh? O sea, estamos No, hablando como no, si ya, nada, lejos. como si ya se hubiera definido. No. Pero sí es muy difícil que Guadalajara no lo lastime con ese ataque. Va a Ese ser es en el tema. Jalisco, ¿no? Sí, es en el Jalisco, pero es muy difícil que Cruz Azul no reciba gol. Ese es el tema. Cruz Azul seguramente se va a morir de algo y va a poner esto cerrado y dramático y podría lograrlo. Pero sí creo que ahora Guadalajara llega mucho más fortalecido en el tema mental y en el tema futbolístico. Sí, creo que necesita Cruz Azul recuperar al Toro Fernández, me parece esencial. Fue su principal hombre como eje de ataque durante el torneo, fue en quien más confiaron. Evere, yo sé que anota el gol, yo sé que le cometen la falta, bien pudieron haberlo expulsado, yo sí lo veo entrar de lleno, una entrada peligrosísima sobre Campillo, un error muy grave y por momentos termina nublándose, no sabe qué hacer en algunas ocasiones cuando No hay recibe el entendimiento, balón. Ciro. Exacto. Porque no han entrenado, o sea, llegó Evere y bueno, como solución y más tirando a banda y reteniendo la pelota. Pero varias veces le tiran la pelota al espacio y él va al otro lado. Porque no hay este Claro, conocimiento de no causa. lo resentiste contra el Atlas, esta es otra historia, se incrementa el grado de dificultad. Sí creo que es una de las necesidades que tiene Cruz Azul pensando en una remontada en la eliminatoria para la vuelta. Fíjate todo lo que movió y si tienen la jugada para verla, meter a Gómez por derecha para volver a regresar al Oso a su posición, para cerrar al Cotorro, hizo muchos movimientos tácticos que la verdad le salieron, le funcionaron, el conocimiento que tiene de su plantel y lo que ya decía Javier, lo voy a repetir nada más, observen esta jugada, cambio de juego, es Gómez que entró, insisto, por izquierda, le hacen la pasada, él toma hacia el centro y lo de Cruz Azul es de hace 3 años, no es de ahorita. En los fildeos, el que uno va a primer palo, el otro no cierra la pinza, se le mete Sepúlveda, que los conoce Ya muy se lo bien, sabía, sí. a los centrales, porque jugó con ellos y mete un gol. La muy mete sencillo. Mier, al final Es también lo hay que que te iba a decirlo. decir. La mete Hay Mier, que el ver remate si- de Sepúlveda va al Oigan, palo y Pero, sale. pero ahí no es tan Sí, en el culpa del lance de Mier la portero. termina metiendo. No, ahí Ahí tiene es mala culpa suerte. tanto al Creo que es portero. un mala poco suerte. inevitable porque Accidente. Mier se tira así, Perdón, pero la mete Mier. es un pésimo remate de Sepúlveda. Tiene que ser directo a gol y de ahí rebote, portero, poste, lo que tú Bueno, quieras. pero ya estamos Tenía siendo que muy haber entrado. exquisitos. Es que estás no es su hablando con- especialidad. No, yo lo sé. Pero ha yo lo metido sé, muy yo lo buenos sé. goles de cabeza. Mr. No, yo lo Pero sé que como tiene sea, todo la el mete derecho bien. pelado. No, la Ahora, mete. 4 Ahora- remates de cabeza. Hubo un par de Bere y un par de Rotondi. No saben rematar de cabeza Bueno, fuerte. El Fíjate, Toro la mete, el Toro mete la primera. Estábamos hablando de lo que hacía perfectamente Milito. No hemos hablado de Cruz Azul. Esa parte de sacar a Rodarte, que siguiera en la misma posición Campos y Rotondi, para esa comunión y esa conjugación de esa jugada, y básicamente ni Rotondi ni Campos en esa zona. Por eso también Cruz Azul se ve muy mermado ahí. ¿Qué sucede con Chivas? Aquí tengo unas jugadas hablando de ese marcaje con Campos y Rotondi. Lo que hace Chivas perfectamente a partir de encontrar los espacios del otro lado cuando se recargaba mucho 4 Cruz contra Azul y después 4 contra 4 en ese 4 contra sector. 5, ¿no? Y mira la zona para Antes. encontrar ese espacio y después la parte de encontrar los espacios para definir. Esta es la claridad que encontró Chivas. El poste que hace Sepúlveda. Ángel Sepúlveda jugó muchas veces de poste y las primeros pases, toques de primera intención. Primera ser verticales. Ser verticales, súmale el gran error de Kevin Mier, pero la ventaja de Sandoval de no perder esa jugada y seguir y llegar de segunda línea. Totalmente. Eso encontró Chivas sabiendo que era menos los primeros 20 minutos y lo encontró siempre con el hecho de ser vertical y no dejar que se fueran esas jugadas. Qué curioso, ¿no? Hablábamos del tema de Cruz Azul, del Toro Fernández, de Nico Ibáñez, y el hombre que dejaron ir les ha hecho ya 2 goles, ¿no? En la temporada regular, aunque lo gana Cruz Azul 2-1, gol de Sepúlveda. Hoy, otra vez,
gol de Sepúlveda, al hombre que dejaron ir. Y que hoy perfectamente, como un tercer delantero, que alguna vez tuvo Cruz Azul 3 delanteros, contemplando a Giacomakis, el Toro y el propio Sepúlveda. Bueno, pero hoy tiene a 2 y a Mateo Levi. Sí, no, O pero sea, no, en pero ese sentido los está otros mal dos, armado lo que me Cruz refiero Azul. es que los otros dos están lesionados. Pero es oportuno. Hoy es como que- Sepúlveda, hoy No puedes dejar Sepúlveda, $5 millones por un tipo hoy de 35 Sepúlveda años. le hace falta a Cruz Azul. Sí, Hoy- bueno. No, Bueno, Dionisio es oportunista porque tiene dos no es delanteros oportunista, lesionados. no es oportunista. No, Ibáñez, sí. hoy Ibáñez hubiera hecho mucho daño, me parece, porque Cruz Azul tiene buenos... Pues sí, pero ni Ibáñez ni No están. ni el Toro están. Pero no pueden decir que es fortuito o desafortunado que estén lesionados. ¿Dónde está la gestión para que los futbolistas a la ronda final estén lesionados? No, pero ¿cómo, Desi? Pues no calculas las lesiones. No, pero hay sobrecarga. las por la puedes inactividad, gestionar. Por embelezarse con el tema de la CONCACAF. Cruz Azul lleva 2 semifinales perdidas, 2 finales perdidas por posición en la tabla. Y esta parece que va a ser la tercera. Cruz Azul en un momento dado se va a la doble competencia, pudiendo ser líder general. Pero ¿hace cuánto ya Cruz Azul dejó de competir pero en la es CONCACAF? O sea, acumulativo, no podemos... No podemos. El Toro Fernández... No podemos el Toro establecerlo Fernández... que por la El CONCACAF. Toro Fernández... Te la lo compro de Tigres y Toluca, no de Cruz Azul. Perdón, la sobrecarga de Ibáñez fue después del partido contra Los Ángeles. El Toro Fernández lo utilizan contra el Atlas, ¿recuerdas? Lo utilizas contra el Atlas y termina otra vez resentido porque esto es acumulativo. Pero Cruz Azul, Pero es claro, acumulativo para los jugadores de Cruz Azul nada más, da la impresión. Porque los otros también, no los veo tan acumulativos. también en ¿Cómo es Tigres. posible que En un Tigres- jugador que tiene el tendón Sí, ¿te acuerdas que no fueron Ociel? roto ¿Te o parcialmente ¿Te acuerdas roto? que Gorrearán no ¿Juegue? fue? ¿Te acuerdas que Gorrearán ¿Juegue? también no jugó contra Chivas por sobrecarga? Gorrearán Marcel no fue. Ruiz, por ejemplo. No, por eso, no todos. Está pero jugando lesionado. Gorrearán, ¿te acuerdas que no fue? Si fue fueron- muy importante Gorrearán, no fue Ociel, no Sí, fue está- yo creo, sí, Joaquín. Pero Yo no creo por que eso hay- pierde yo creo por que hay otras un- cosas. Yo creo que hay errores de planeación, sinceramente lo digo. Ya sabías desde el inicio del torneo que te iban a quitar seleccionados y Lira ya era un jugador importante en selección. Te quedaste sin lateral derecho. Tienes Porque que estar se fue Jorge habilitando. Sánchez. Tenías a Jorge Sánchez. Pero lo dejaste ir. Sí, y porque dejaste ir a Sepúlveda, ya te lesionaron los dos. O sea, insisto con la columna, contención fijo, clavado, pues es Jeremy, pero lo tengo que tirar a la derecha. Entonces te quedas sin jugadores importantes en posiciones clave en la columna Sí, nada vertebral. más Ahora, el central. no olvidemos también lo siguiente, o sea, si estamos contemplando ya todo lo que ha pasado con Cruz Azul, entra en una espiral descendente en la recta final del campeonato, son 9 partidos sin ganar y terminan destituyendo al Arcamón previo a la jornada 17. O sea, vaya, sabemos que Joel Wiki es la solución para Cruz Azul, digo, es muy corta la muestra como para pensar que si va empezando. Lo hizo bien contra el Atlas, también en el cierre del torneo. Siempre hay una despresurización cuando se va el entrenador anterior. Se ve que ya las cosas no estaban de lo mejor. Entonces también eso tiene que entrar como parte de las cosas que ha dejado de hacer correctamente Cruz Azul en este semestre. Es un poco de víscera, o sea, el Arcamón empezó a ser un poco antipático para la gente. Sus respuestas ya eran más de desesperación, Provocación etcétera. también. Entonces, y llega Wiki, pues es encantador, es ícono de Cruz Azul, y todo el mundo en su momento, Presuriza, oye, qué sí. padre Wiki, pero pues era Necaxa y era Atlas, ¿no? Ahora, de todas maneras, yo creo que ni muy, ni tan, ¿no? O sea, creo que el Arcamón hace una gestión que por alguna razón termina por oxidarse, ¿no? Pero si Cruz Azul pasa esta ronda, pues también tendrá algún resabio de lo que el Arcamón montó, porque ahí están para Adela y Palavecino, ¿no? Pero Como estamos- parte de la herencia, ¿no? Ya de plano estamos diciendo que Cruz Azul no va a pasar. No, estamos pero, diciendo... pero hoy pierde una gran oportunidad. Y hoy es superado por un equipo que no tiene 6 titulares. Eso sí, Las creo probabilidades que están contra los Cruz Azul, eso los está deja clarísimo. reglamento. Las Por probabilidades, por posición. eso, sí, las probabilidades con el empate, o sea, tiene 2 resultados Ahora, Guadalajara. Chivas está logrando algo que pocas veces se logra, ¿no? Nadie es indispensable. Quítame pongo al otro. Hizo un cambio, metió un chavo con un físico importante en ¿Aguayo? el centro delantero, Aguayo. O Sí, ya sea, lo ha y utilizado entonces otras y veces. sacó a los final. Aunque termina al mismo sacando tiempo hablamos, sin quitarle mérito a Chivas porque se malentiende, pero hablamos de oportunidades perdidas de Tigres y hoy de Cruz Azul. Estamos todos coincidiendo en que Cruz Azul deja escapar 90 minutos como local, pudiéndolo haber hecho mejor. Pero no y tal por la- vez con no circunstancias por la de partido que actitud. hubieran podido potenciar. Tigres fue por soberbia, Cruz Azul fue por incapacidad. Y por igualmente bajas inesperadas, ¿no? Hoy Cruz Azul con el Toro y con Rodarte probablemente era otra cosa y son 2 bajas que pierdes de última hora, no estaban contempladas para Y no hasta estar cambios el en la partido de banca, hoy. ¿no? O sea, nos sorprendimos todos que no estuvieran ni siquiera en la banca, Sí. ninguno de los Por dos. cierto, Diony Paulinho tampoco estuvo en la vuelta con el Toluca por sobrecarga. ¿También? O sea, fueron jugadores... Por eso, pero ellos llegaron hasta el No, final. pero es que Cruz no es un Azul no partido. llegó hasta el final. No, pero no te vas podemos desgastando, justificar. No. te vas- Lo del no Toro es justificar, Fernández es explicar. es crónico.
porque no es la primera vez que le pasa. Por eso, pero lo cargas mal. Pero ¿qué Pero hacemos lo haces entonces, Javier? O sea, que los equipos no anden bien y no ganan cosas para que no tengan que jugar dos torneos. Que sean conscientes de que la metodología de preparación física en México no da hace 20 años para que un equipo gane el doblete en el mismo semestre. Fue el Pachuca. Ya van a ser deja 20 años. tú que Y gane. esta vez Toluca y Tigres Que igual lleguen con no plantel van a ganar. completo. Uno se va a quedar sin nada y el otro apenas va a ganar la CONCACAF porque se cree que puedes y con una banca profunda como Toluca y Tigres y no da. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los hechos. Pero Paulinho entró en la vuelta, ¿no? Sí, no, pero no empezó. Bueno, no empezó, pero entró en la vuelta. Por eso. Estaba, Había que quemar las ¿por qué no empieza? bueno, pero estaba disponible. Acá el Toro Fernández, estamos hablando que Cruz Azul quedó eliminado ya hace tiempo y no me vengas que por Purata la también se sobrecarga. cayó, Purata también por sobrecarga se cayó. Son varios ejemplos que ya ¿Te te he gustaría puesto. que no jugaran los dos No, torneos? me gustaría que Cruz Azul ya tenía el Mundial de Clubes, ¿no? Ya tenía apostara el pase a directamente a la la siguiente. liga. Exacto, Cruz Pues Azul apostarlo sí todo podía a la haber liga. sido un poquito más selectivo. Como Mohamed. ¿A poco Mohamed es tonto y no dijo voy por la CONCACAF y desprecio un poco la liga? ¿Por qué? Porque no podía, porque no se puede. Absolutamente nada de lo que él haga. Es un jugador que nos sorprendió gratamente desde el día que lo conocimos. Y siempre que lo necesitamos estuvo, y a pesar de su juventud, tiene una gran mentalidad, además de un gran talento. Entonces, le suceden estas cosas porque tiene con qué hacerlo. Y para mí no es ninguna sorpresa. Ahí está el siempre ecuánime y destacado Gabriel Milito dando sus opiniones. Sí, reclama mucho en la banca también, se acerca mucho con los árbitros, pero siempre me parece de una manera respetuosa y siempre es muy, en sus declaraciones muy medido, o sea, habla muy bien de sus jugadores. O sea, Ecuánime. muy- La muy victoria cen- o la muy derrota es centrado. ecuánime. Sí, No vende exactamente. humo como otros, no pone pretextos como otros. A favor o en contra. O sea, no va a ser nunca el innombrable. Nunca se va a No, convertir en y eso. como muchos más, ¿Qué tanto, nunca lo vamos a saber, Ciro, pero qué tanto la adversidad ha curtido a los suplentes y ha sido un factor emocional muy bueno? O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué estuviera pasando con el Guadalajara con sus titulares? Podemos inferir, deducir, lógico. No, hubiera sido más fácil contra Tigres y hoy le hubieran ganado a Cruz Azul. ¿Quién No sabe? sé, no sé. Pero No sí necesariamente, ¿no? ¿Me explico? Claro, no necesariamente, pero sí tendrías más fichas, sí tendrías más Sí, piezas, sí. tendrías revulsivos, Tendrías también más fuerza, entonados. en teoría. Pero lo que me parece más relevante de este Guadalajara es que tienen una forma de jugar y que los que venían desde Se la banca han meten en la llegado a sintonía. este momento, su puesta a punto también era muy cercana a lo óptimo y lo están demostrando. A mí lo que me interesaría es haber podido ver cómo fue el día a día del torneo de Milito con estos futbolistas. Porque Chivas sabía que iba a perder 3, 4, 5. ¿Cómo los fue llevando? ¿Qué les fue diciendo Bueno, a todos estos futbolistas? no es A Gómez, extraño ver a Campillo. Sandoval, a todos. Oye, Campillo entró al te va a quite llegar, varias veces por Romo. Claro, te va a llegar. Sandoval tienes que ir al- no era O sea, extraño que entrara. Ese trabajo del día a día de 6 meses de Milito me parece que sería interesantísimo. Sí, verlo- fueron teniendo poderlo minutos. conocer. 5 goles en 3 partidos por el tema del goleador que se les fue. Y además, no sé, sería muy exagerado. Wally no ha pesado para mal. Ha cumplido. No, sí, bien. Guadalajara es campeón, tiene mucho mérito. No, hombre, sería para la historia, letras doradas este título de Chivas. Bueno, los que acaban de llegar, Cruz Azul y Chivas 2-2 en la ida de semifinal del fútbol mexicano en el Estadio Azteca, que cierra sus puertas. En este momento ya están corriendo a la gente porque al ratito llega Doña FIFA para decir, tomo el control del estadio, por eso el Guadalajara no puede jugar en el No Akron. tan buena la entrada, ¿no? No supe. No, pero fue mejorando, ¿no? Yo creo que Sí, hubo fue problemas mejorando. en el acceso. Lo que no vi es la Pero no famosa terminó capital nada mal. rojiblanca. Yo vi más gente de Cruz Azul en las tribunas que de Hoy Guadalajara. vienes medio enojado, medio... No. Que da no, coraje, normal. Dionido. O sea, si no estoy de acuerdo Así es contigo, él. vengo enojado. No, yo no he dicho nada. O si nomás no estoy te de acuerdo con Javier, te vengo veo enojado. muy, ¿cómo te diré? Así es él. digo. ¿Sí? Ya lo Confrontativo. Eduardo Bricio, platícanos, por favor, si Sí, porque están llorando la gente de si Chivas de Evere que les tuvo robaron, haber sido expulsado, si el penalti estuvo bien incluido en el catálogo, ¿cómo viste al árbitro? Yo le vi que le mentaron varias veces la jefa, ¿no? Híjole, qué pena. Maximiliano Quintero fue el árbitro. En mi opinión fue una mala designación, porque es un árbitro que no tiene gafete de FIFA. Entonces yo pienso que tienes que ir a una semifinal con tus mejores hombres. Entonces, si tu mejor hombre es uno que no tiene gafete de FIFA, dejan en la banca a Dani Quintero, dejan a Oscar Mejía, dejan a Ismael Rosario López, dejan a otros árbitros, ¿no? Y creo que no es una buena designación. Menos porque este señor fue el responsable
de la alineación indebida del América hace 8 días. Él estaba de cuarto oficial. Entonces ya lo debías de desaparecer del mapa. ¿Sabes qué? Reapareces el torneo que entra. Entonces le dan un premio. Mientras no expliquen qué fue lo que pasó, él es un gran responsable de lo que ocurrió y lo premian dándole una semifinal. Yo lo vi muy dubitativo, marcando las faltas muy tarde, después de 2 o 3 segundos, una las marcaba, otras sí, las amonestaciones, sobre todo las primeras, después de 20, 30 segundos. No quedé yo tan conforme con su trabajo y menos con el penal, pero vamos a ponerle una buena. Es una jugada polémica cuando muchos dicen que debe haber sido expulsado Évere por es un pisotón que le pone a Campillo. Hay que diferenciar, el pisotón es abajo del tobillo, la plancha es arriba del tobillo. La plancha dobla el tobillo y pone en riesgo la integridad física del adversario. El pisotón no le dobla el tobillo. La plancha es con un full contact, con un contacto seco. Acá es una falta más o menos a la altura del tobillo, pero que se desliza hacia abajo y que no es un full contact. Vamos a verla. En mi opinión, por eso estuvo bien la tarjeta amarilla. ¿Sí? Ahí la vemos, cómo llega el contacto. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Completamente. Es una amarilla. Muchos dicen era de rojo. Yo respeto al que piense que es de tarjeta roja. No. En una semifinal, en ese minuto del partido, con esta entrada, ahora él no la vio, él siguió el partido o no la marcó. Y después ya, como se queda tirado Campillo, ya para el partido va a ir a Campillo y a lo mejor Le hace un gesto al asistente, Lalo. No sé si el asistente se la marca no, porque después le hace con el pulgar a la... Sí se vale que los asistentes o el cuarto oficial le digan, no se vale que le diga el VAR. Por ahí dicen que el VAR les dice. Si el VAR les dice que es amarilla, está mal. Eduardo, perdón. Es trampa. Bueno, Eduardo, por favor, adelante. Bueno, decíamos que fue una mala designación y en el VAR designaron a Salvador Pérez Villalobos, que para mi gusto no es muy solvente en el VAR. Tienes otros VARes de excelencia, como Eric Jair Miranda, como Dianita Pérez Borja, como Memo Pacheco. Memo Pacheco y Eric Jair van a ir al Mundial. Utilízalos en la liguilla, papá, por favor, y mandas a Salvador Pérez Villalobos. Bueno, una muestra de Salvador Pérez Villanueva. En mi opinión, el peor error que se cometió en los cuartos de final fue en el juego de vuelta, allá en Pachuca, Toluca, marcan un penal a Donaí, muy dudoso, muy dudoso. Y ahí estaba de VAR. ¿Quién cree que estaba de VAR? Salvador Pérez Villalobos. Y no llamó a Donaí. Y el premio es que vaya de VAR hoy a la semifinal. Por favor. O sea, muy malas designaciones de la comisión de árbitros. Les tembló la mano, yo creo, con lo de Santander y ya después no supieron a quién designar. Y yo creo que no fueron afortunadas las designaciones. Y bueno, y viene la jugada clave del partido, que es un penal, que para mi gusto no es falta, ni siquiera es falta. No es falta de Gobea sobre Évere. Él, desde que la pita, yo digo, no es falta. Yo creía que era fuera, cuando la pitó. Y yo dije, no es falta, a la primera. Y luego ya cuando la pasan, sí, la supuesta falta es en la raya. Y raya es penal porque las líneas forman parte del terreno que delimitan. Brian González, el jugador. Cotorro. ¿Es Brian? Cotorro, sí. Ok. Una disculpa, pero no, para la clase dile, Eduardo, me da lo mismo. Muchas gracias. No, muchas gracias por la corrección. A lo mejor por eso pensó que no era penal. Viene... El VAR le dice, ¿sabes qué? Si marcaste la falta es adentro. Pero yo creo que le tenía que decir, ven a verla. Por credibilidad, ven a verla. Claro, papá, no la ve. para que estés seguro que sí es falta. Y ya si estás seguro que es falta. Ahora, Lalo, ¿el es VAR adentro. puede corregir la falta? Si es penal, sí. Si es penal, sí. Le dice, Pero ¿sabes no qué? era Ven a penal, verla sí, porque ¿no? no parece Pero él falta. pita una falta convencido que es falta. Ya otra cosa, el VAR no le puede decir solamente, oye, pues si ves falta es dentro del área, esto que estás diciendo Porque tú. él la Sí, pita pero ven a fuera verla porque del está área. muy dudosa que sea falta. Ven a verla. Ven a verla. Yo de VAR lo llamo. ¿sí? Yo sí creo que hay un contacto. No, contacto sí, nadie niega que hay un pero quién sabe quién produce el contacto. No, y pues, contacto la no es patada falta. de Yo González. pienso que el jugador de Chivas planta el pie y el otro llega Ahora, y medio pone en un Lalo, contacto. también hay un tema de criterio, ¿no? ¿Tú crees que si él está convencido de que la falta fue dentro del área, la termina marcando? Yo creo que él no está que él cree que es una falta ahí. Es una falta Claro, fuera. una falta dentro del área no la Es una pita. falta fuera. Sí. Claro. Mira, mi convicción arbitral es que si vas a marcar un penal tiene que ser clarísimo, súper claro. Que una monjita que va pasando te diga es penal, Un aunque no le pisotón. guste el fútbol. Sí, No. medio lo pisa. Ahí lo Yo pisa. creo que Medio. pisa. Yo quiero que lo pise bien. Yo quiero que le pegue bien. Bueno. Yo creo que sí es refutable la falta. Sí. Esto yo no lo hubiera marcado nunca, ni en el amateur, ni en el Sí, de profesional, acuerdo. ni en una final, ni en un mundial. Pero yo estoy con Ciro, lo pita porque cree que es fuera. Claro. Si él cree, si él la ve dentro del área, no hubiera pitado el penal. Ahora, si vamos a jugar así con esos penales, bueno, pues está bien. Pero lo Ahora llama sí el que- VAR. Está bien. Si el VAR considera... Porque él ya pitó una pero falta. no, El VAR lo le llama dice, el "Oye, VAR". si vas a pitar la Bien. falta es dentro Es del dentro. área. Bien, pero aún así le hubiera llamado el VAR para pensar, oye, es que si no pitaste el penal, o sea, si no lo pitas como falta,
Sí hubo falta. El VAR sí consideró que había falta. Pero No, lo que No, pasa no, es no, el los VAR solo le criterios. dice dónde es la falta. Exacto. No le va a decir que es falta o no falta, le va a decir en dónde Porque fue la falta. hasta donde Y yo me quedé, luego el VAR no puede el VAR echar le para atrás corrige una que fue falta. dentro ¿Cómo del no? área. ¿Cómo no va a poder echar atrás No, una la falta como tal, no. Claro Ya que otra sí. cosa es que sea penal. No, claro que sí. Pero puede ¿sabes echar atrás qué, una Eduardo? falta. Una falta que marcó que es de penal, la puede echar para atrás. el Eduardo, VAR. estaba Ven a verla. clarísimo que las amarillas del primer tiempo antes de esa le iban soplando. Ok. Le iban diciendo a control remoto, ese te está amarilla. Esas Esas eran las de efecto retardado. Sí, Claramente eso eran las de efecto retardado. Sinceramente sí daba la impresión de que le estaban dando, pero yo no quiero, yo me niego a creer. No, pues Yo me niego a creer hasta yo me di cuenta, Eduardo, imagínate, hasta yo me di cuenta. Ahora- Aquí Ricardo y yo decíamos, La amarilla mira cómo le Sepúlveda. está haciendo así, Espérame. de pronto amarilla. Déjame Iba- preguntarte, Lalo, a ver, lo llama el VAR, le dice, y él ve que no es penal, pero ya marcaste una falta, ¿cómo reanudas? ¿Qué El balón a reanudas? tierra, ¿sabe que no hay ¿Para falta? a favor de para jugar? quién? El penal, el balón a tierra no es a favor de nadie, es neutral. Eduardo, bote. Como El se balón a marca, tierra es como bote. se marca en México, para mí este es un entiendo. penalti de los que muchas veces se marca. Sí, en México. Muy mal. Pues sí, pues O sí. sea, Ahora, yo no con eso, no este se me propio hace penal. árbitro fue el de la jornada 4-1 de Tigres, la plancha de Aguirre al Oso, y que no la vio. O sea, este árbitro también tiene antecedentes Pero esa dice, contra Chivas. ese dice Sabes Eduardo, demasiado. Eduardo, pero Por eso fue una mala designación. Eduardo, un pero punto tú más. dijiste que esa jugada no, me mandaste el video, que no era de roja, como se dijo muchas veces, ¿te acuerdas? Sí, sí. Dijiste que no, que la perspectiva engañaba. Hay Esa que otra está toma de diciendo VAR, Cine. pero fue polémica. Fue una vez que estuvo inmiscuido en una polémica muy La fuerte. calificación del 1 al 10 para este No, compa. reprobado. ¿Cero? Reprobado. No, cero. Pero, ¿Tres? oye, pues ya Órale. con 5.8 Bueno, no, ya hay está que hablar reprobado. O sea, afectó a Chivas profesional al del final. arbitraje. El arbitraje. Pues sí, Yo lo pienso que tenemos. ese penal no era sancionable. Qué difícil No era para sancionable. los Así no es el árbitros, fútbol. El fútbol no es así. El fútbol tiene que ser claro los penales, irrefutable, que no haya mácula de duda y no estés inventando, no estés buscando faltitas. Esta no la buscó el VAR, pero creo que el VAR sí es responsable de no haberle ayudado al árbitro y darle otra oportunidad de impartir justicia. Sí, Yo pienso que totalmente. mira, yo no he escuchado una opinión calificada de árbitros, que es árbitro, futbolistas, instructores o analistas arbitrales que digan que sí es penal. A uno, no he escuchado a uno, todos dicen que no es penal. Lo que es la jugada polémica del principio, mi querido Paco Quevedo mencionó, y me parece que está en lo correcto, donde Bere Es roja. pisa a Campillo al minuto 17. Es roja. Una plancha clarísima. Y es aquí en Ahí. donde el árbitro toma Ahí. la determinación de tarjeta No lo ve. amarilla. Mira que Pero no lo ni ve. siquiera mira. la marcó él. Él ni lo siquiera la vio, había pero marcado. él lo vio porque estaba mirando Él la ni pelota. la había marcado, Merca. Él ni la Claro. había marcado hasta que le hablan del VAR y le dicen Exacto. que Se tiene tardó. que ver Mira, o sea, mira cómo se voltea, él no mira, marca ¿viste? nada. Él sigue a jugar, él sigue. Sigue él la sigue, jugada. mira. No, Él sigue la jugada. Si del VAR se la marcan es porque ven que es roja. Por O eso. sea, si, Claro. ¿Por qué si no del le VAR hablaron, los llaman. Juanjo? ¿Por qué no le hablaron, Y- Juanjo? Bueno, pero que del VAR los llaman y le dicen tenés que ir a mirarla y porque ahí puede haber una posible expulsión. Y el tipo, o sea, el árbitro termina decidiendo que no es roja, que es Que amarilla. es amarilla. Lo cual- Sí, Esta acción exactamente. doble. Tiene el Esto es un contacto robo. del cotorro Le robaron a las Chivas. sobre Pero la es que ni pierna de siquiera lo Évere. toca. Ni lo toca. Ojo, Nada, la pelota no es sale nada, al costado no es nada. izquierdo. Évere abre la pierna. Claro. Mira, Nada, abre nada, la pierna nada. Évere y él ni Un siquiera va escándalo por este penal. él va a jugar la pelota. Exacto. Si van a cobrar esto en el Mundial, los partidos van a terminar 6 Sí, a si 5. no lo pisa, no lo pisa, Everett. Claro. Mira, Mira, la lo pierna pisa, izquierda Évere. del cotorro Mira. va sobre la Lo pierna pisa izquierda de primero Évere. Everett, vos. No, yo no lo puedo creer, vos. Nada, no es No, nada, en serio, no, Es no que- lo puedo creer. Hay que decirlo Hay un también. Dios, hay un Dios. Fíjate, Vero. En el fútbol mexicano y sobre todo en esta liguilla hemos declarado públicamente que no hay beneficio para América, Pumas, Cruz Azul, Guadalajara, Atlas, Toluca, quien me digas. Correcto. El perjuicio es en contra del fútbol mexicano porque están marcando cada situación para todos lados. Sí. Perdón la expresión, a lo bruto, porque las decisiones son tomadas a lo bruto. Ni siquiera tuvo la capacidad o la jerarquía de decir, voy a revisarla en el video assistant referee. Ah, no, por mis Ajá. silbatos, Ajá. no quiero. Eso es lo que más me impacta, ¿no? Que entonces, ¿para qué empezó a existir el VAR ya hace unos años? Si ni siquiera lo revisan cuando lo deben de revisar, hacen todo a su manera, a su gusto. Aparte, se le deja absolutamente toda la autoridad al árbitro que está en cancha, al árbitro central, para hacer sus decisiones, que tristemente no siempre son las correctas. A mí me parece impactante, bien lo dices, han afectado a todos por parejo. Es demasiado pobre este arbitraje y de verdad yo veo cosas que suceden peor Ahora, y sí, peor y de mal en paupérrimo, peor. Correcto. Es que ve la Y repetición. bueno, y
puede La ser, repetición es y increíble, puede ser el del por el apellido amor de Dios. normal y puede ser Pero el del apellido. marcan esto. A ver, dime una cosa, marcas esto y el VAR le llama y le dice que es penalti cuando me parece que no. Claro. Y la del chiquito el fin de semana pasado ni siquiera la va a ver el árbitro que Claro. está ahí, que pudo haber sido Arturo polémica. Ramos. Exactamente. César Arturo Entonces, Ramos. Te voy a decir una yo cosa, no contacto entiendo ya hay. nada. Pero es un contacto para mí de fútbol. No es falta, coincido. Pero para mí es contacto de ver plenamente con ustedes. Yo quiero apuntar algo y quiero sumar a lo que estaba diciendo Vero ahora. Yo te voy a decir una cosa. En la cancha son 5. Porque no son 4 árbitros, son 5. Hay un cuarto árbitro, no auxiliar del cuarto árbitro. Son 5. ¿Los del VAR son 3 o son 4? 3. Entonces ahí te voy contando, si no me equivoco, son 8. Son 8 que son una basura, muchachos. Pónganse a trabajar. No me espero, pará. No me espero. Esto mercadeo. Yo no tengo que quedar bien con nadie. No, está bien, está Ojo, bien, está bien. No, tampoco, Así de fácil. No dije nada. Son una basura. Pónganse a trabajar en lo técnico, que es bien importante. Ayer estábamos viendo cómo uno se atravesó en la jugada. Tú viste, estábamos viendo una jugada ayer. Se atraviesan en las jugadas. No saben estar en diagonal. Yo no soy árbitro, Ojo, no soy árbitro. Pero no saben estar en diagonal. Interfieren en una jugada. Increíble. Pónganse a trabajar, hermano. No tiren los partidos a la basura. Por favor. ¿Qué te parece si decimos que toman pésimas decisiones? Ahora, Merca, este primer bloque que llevamos 20 minutos, en donde el protagonismo lo ganó el pésimo arbitraje de esta noche, que naturalizó el partido, le cambió el resultado al partido. Si lo hubiéramos puesto, yo hago un programa de radio en Colombia todas las tardes y un programa de televisión en Argentina todas las noches. Si esto lo hubiéramos puesto en el programa de Argentina o en el programa de Colombia, hubiéramos dicho exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la crisis del arbitraje es mundial. Sí, señor. Es decir, en Argentina decimos lo mismo que estamos diciendo acá. Decimos el peor arbitraje argentino de la historia, el peor arbitraje colombiano de la historia. Y acá decimos el peor momento del arbitraje mexicano. ¿Y eso es culpa de quién, Juanjo? Del VAR. Yo creo que el VAR metió, el árbitro, el VAR, que es una herramienta valiosísima, la usan mal como primera medida. Esta noche la usaron pésimo y además ha generado ha parido, ha hecho nacer una generación de árbitros sin personalidad. Los árbitros están confundidos. Claro. Cuando salen antes se equivocaban los árbitros, cuando no había VAR. Y bueno, era la apreciación de ellos. Después podíamos nosotros analizar, pero era lo que habían visto. Sí. Ahora, cuanto más herramientas tienen, cuanto más cámaras tienen, cuanto más 8 árbitros, dijo recién Cecilio, que hay en un partido. Cuanto más personas observan. Son 8 árbitros, hermano. Más lío hacen, porque antes era el lío de un árbitro que le veía una sola vez. Ahora es el lío de los 3 que están en el VAR mirando, la miran 75 veces con 18 cámaras cada uno, el árbitro no sabe si ir o no ir. Es decir, creo que estamos en un momento en donde probablemente después del Mundial tengan que ponerse a revisar cómo son estos protocolos del VAR, porque hoy tenemos un arbitraje peor que antes del VAR, lamentablemente. Hay una cosa que no utiliza bien el VAR. Me parece que es que si tú le llamas al árbitro, por ejemplo, en la en la plancha que da, y le saca amarilla, es porque se la dijeron de arriba. Pero él no tiene la personalidad de ir y decir, déjame y la voy a ver. La quiero ir a ver. El VAR no está para eso, Ahí está mal utilizado el protocolo. Claro, por eso no podría. Por eso, eso es a lo que voy, Juanjo. Eso es a lo que voy, que le están diciendo todo lo que haga el VAR y que respaldo tus palabras, que no tienen personalidad los árbitros como para decir, no, esto no es amarilla, no me estés diciendo que es amarilla, yo la voy a ver porque esto para mí es roja. Claro, y el otro no es penal porque si ni siquiera lo toca, entonces voy a retractarme de esto. Ya no ves árbitros de esa manera, todo te marca el VAR. Y entonces hay 8 árbitros, pues que desaparezcan y que nada más estén 2 arriba y el de abajo, porque los jueces de línea ya no sirven para nada. El cuarto árbitro no sirve más que para regañar a los técnicos que no se salgan. Y los de arriba te marcan todo. ¿Qué hace el quinto árbitro, Paco? ¿Qué hace el quinto? Pues nada, el quinto, está sentado ahí está al lado del haciendo sus anotaciones. Cobra viáticos. Ahora, te voy a decir una cosa.
fue todo en contra de Chivas. Porque Évere, si vas al resultado del partido, Évere es el que Termina tira el marcando penal. el gol. Claro. Claro. Le termina haciendo Y el al que penal, le hacen el termina penal. empatando el partido. Donde quiero aterrizar Y es al- en la ¿me palabra entiendes? interpretación. ¿Y a qué voy? El fútbol mundial tiene esto como regla. Interpretación del silbante. ¿Para qué sirve el video assistant referee? Para poder reducir el margen de error. El problema, como bien argumentan mis compañeros, es que con tanta información han perdido personalidad y al momento de querer decidir, o son protagonistas o simplemente no tienen ni Pedro ni Juan. Ve lo que te Entonces digo. es ahí Claro. en donde vienen los problemas gigantescos. Claro, Yo lo que digo claro, es que en el hermano. fútbol mexicano y en el fútbol mundial necesitamos un poquito de seso. Tantito. Criterio conceso. No se dejen llevar. Son silbantes porque han trabajado todo el tiempo. Criterio con tantito cerebro. ¿Sabes dónde? Qué bueno que mencionas, Rafa, Dale, dale. la palabra criterio. Ahorita decía Juanjo, ojalá después del Mundial cambien muchas cosas. Algo que se me quedó muy marcado ahora que pasó lo de la alineación indebida, fuera o no fuera, no importa, pero nos dio permiso de volver a revisar el reglamento del arbitraje y yo me quedé impactada con el que dice que como el árbitro tiene las facultades para arbitrar, entonces él va a tomar las decisiones debido a su criterio en la cancha. Entonces estamos muertos, porque estamos viendo que toma las decisiones a su antojo, cuando quieren, si les late, si no les late, con personalidad, sin personalidad. Entonces le están dando el permiso a estos que no están ayudando en nada, pues y sabes algo, y por eso después no hubo penalizaciones ni cosas pues más allá. Por eso. Porque al final tuvo la razón el árbitro, se lo dejamos al árbitro. Pero yo lo dije aquí en el programa, Vero, la culpa era del árbitro, no era de que Correcto. no tiene nada que ver eso. La culpa era del árbitro. Ahora te voy a decir una cosa, Antes, y tal vez estos muchachos que hoy están arbitrando, ¿sabes dónde empezaron a arbitrar? En el barril. ¿En el llano? En el llano. Y ojo, ahí te agarran a piña, Te van a buscar, igual te agarran a piña. No aprendiste, no tuviste personalidad ahí, como para venir ahora a pararte y decir, ¿sabes qué? Voy y reviso. Claro. Yo pité esto. Y se acabó. ¿Cómo hacían entonces lo que yo siempre digo? ¿Cómo hacían los árbitros de antes? Eran 3, Mercader, no había mucho tecnología y apretaban una cosa y salía otra y por acá. No, eran 3. Los errores siempre van a existir porque es parte de la generación humana. Yo sí. Pero si tienes el VAR, úsalo. Pero bien. Y no para tomar. Para la Pero no dura, cada rato. úsalo. Pausa. Y lo que terminó calentando todavía más todo alrededor de esta semifinal fue la sensación de que a Chivas otra vez le metieron la mano cuando el partido estaba completamente vivo. Porque una cosa es equivocarte en una jugada dividida. Otra muy distinta es cambiarle el rumbo al marcador con decisiones que terminan favoreciendo directamente al rival. Y eso fue exactamente lo que pasó con Maximiliano Quintero y el VAR en el Azteca. El Guadalajara había recuperado el control emocional del partido. El equipo volvió a ponerse arriba y Cruz Azul empezaba a verse incómodo, frustrado en varios sectores del campo, hasta que apareció la jugada que terminó explotando todo. Cristian Évere cayó cerca del área y Quintero compró inmediatamente la acción. Penal. Así, rapidísimo. Y lo más increíble fue que ni siquiera la revisión del VAR corrigió algo que después terminó siendo destrozado públicamente por Fernando Guerrero. Porque el exárbitro fue clarísimo. Dijo que nunca debió marcarse penalti. Explicó que Évere abrió la pierna buscando el contacto y que el futbolista de Chivas jamás comete una infracción real. O sea, el atacante provocó la caída y aún así todo el cuerpo arbitral terminó cayendo en la trampa. Y ahí es donde empieza la verdadera indignación del lado rojiblanco. Porque no fue una jugada interpretativa cualquiera. Fue una acción que terminó pegándole directo al marcador en una semifinal. Pero lo peor es que el desastre arbitral ya venía cocinándose desde antes. Mucho antes. Desde el primer tiempo Quintero había condicionado completamente el partido cuando decidió no expulsar a Cristian Évere después del pisotón clarísimo sobre Diego Campillo. Y aquí está el punto que tiene furiosa a muchísima gente en Guadalajara. Si Évere veía la roja en esa jugada, probablemente ni siquiera habría estado en el campo para después inventarse el penalti que terminó convirtiendo él mismo. Ahí está la sensación de robo que explotó por todos lados apenas terminó el encuentro. Porque las dos decisiones más pesadas de la noche terminaron beneficiando exactamente al mismo jugador. Primero lo perdonan cuando tenía que irse expulsado.
Después le compran una caída que ni siquiera era penal. Y encima termina anotando. Demasiadas cosas juntas como para pensar que solamente fue una noche desafortunada. Y para colmo, no es la primera vez que Maximiliano Quintero aparece en medio de una polémica contra Chivas. En fase regular ya había protagonizado otro escándalo cuando no expulsó a Rodrigo Aguirre tras un pisotón sobre Fernando González frente a Tigres. ¿Y qué pasó después? El futbolista perdonado terminó marcando gol minutos más tarde. Exactamente el mismo patrón. Exactamente el mismo daño directo al resultado. Por eso el enojo en Guadalajara ya dejó de sentirse como simple berrinche de afición. Lo que empieza a cansar es la repetición. La sensación constante de que los errores siempre caen hacia el mismo lado cuando los partidos pesan de verdad. Y ahora Chivas tendrá que ir al Jalisco cargando no solo con la presión de una semifinal abierta, también con la rabia de sentir que otra vez tuvo que jugar contra algo más que Cruz Azul. La sensación que dejó Chivas en el Azteca no fue la de un equipo que fue a sobrevivir una semifinal. Y eso cambia mucho la lectura de esta serie. Porque incluso con todo el ruido alrededor del arbitraje, con las jugadas polémicas, con la presión de enfrentar a un Cruz Azul que venía creciendo con Joel Wiki, el Guadalajara nunca transmitió miedo. Nunca pareció un equipo que estuviera esperando un error para salir corriendo. Gabriel Milito volvió a mandar un mensaje bastante claro desde la alineación, repitiendo prácticamente la base que eliminó a Tigres y apostando otra vez por competir de frente, incluso sabiendo que enfrente había futbolistas capaces de controlar partidos largos como Charly Rodríguez. Y eso terminó marcando el tono completo del encuentro. Cruz Azul intentó imponer condiciones desde el control de pelota y desde los duelos individuales, pero Chivas respondió con la misma intensidad. Hubo momentos donde la máquina empujó más, otros donde el Guadalajara encontró espacios para lastimar, pero nunca se rompió el partido. Nunca hubo una sensación de dominio absoluto. Por eso Milito salió de la ida con una lectura muy distinta a la que muchos esperaban después del empate. Porque mientras afuera ya empezaban las teorías sobre si Chivas iba a proteger el resultado en la vuelta, el técnico argentino prácticamente cortó esa narrativa desde la conferencia. Y lo hizo dejando una advertencia interna bastante fuerte para su propio equipo. La serie está abierta, dijo varias veces, insistiendo en que no van a especular en el Jalisco. Ahí está probablemente el mensaje más importante de toda la noche. Milito entiende perfectamente que 90 minutos jugando a defenderse contra Cruz Azul pueden terminar convirtiéndose en una trampa peligrosísima. Sobre todo porque este Cruz Azul de Wiki juega cómodo cuando encuentra rivales que retroceden demasiado. Tiene futbolistas para empujar, para instalarse arriba y para obligarte a correr detrás de la pelota durante muchos minutos. Y Chivas ya comprobó en el Azteca que cuando intenta competir mano a mano, también puede incomodar muchísimo a la máquina. Por eso Milito habló de un partido parejo, intenso y muy disputado, reconociendo incluso el nivel del rival, pero dejando claro que el Guadalajara no piensa traicionar la manera que lo llevó hasta semifinales. Y mientras el ambiente terminaba caliente por la jugada de Evere, por el posible penal y por la plancha sobre Diego Campillo, Milito decidió no entrar ahí. Mucha gente esperaba una explosión contra el arbitraje, sobre todo porque la afición salió bastante molesta con algunas decisiones, pero el argentino volvió a mantener la misma postura que ha tenido durante toda la liguilla. Evitó engancharse y prefirió concentrarse en el partido. Tal vez porque entiende que la verdadera presión ya no está en el discurso. Está en lo que va a pasar ahora en el Jalisco. Y ahí sí, esta serie apenas empieza. Después de todo lo que explotó en el Azteca, la serie entre Chivas y Cruz Azul llega al Jalisco completamente encendida. Y quizá eso es lo que más ilusiona hoy al entorno rojiblanco. Porque aún con las bajas, aún con toda la presión, aún con el escándalo arbitral encima y aún jugando fuera de su casa habitual, el Guadalajara salió vivo de una semifinal donde muchísima gente pensaba que podía quebrarse. Ahora la historia cambia. Porque la vuelta ya no se juega en medio de dudas. Se juega en un estadio que la afición de Chivas convirtió prácticamente en una olla de presión desde días antes. El Estadio Jalisco va a explotar. Y eso tiene muchísimo peso considerando el momento emocional con el que llega el equipo de Gabriel Milito. Sobre todo porque el Guadalajara no solamente compitió en la ida. También dejó una sensación incómoda del otro lado. Cruz Azul terminó el partido entendiendo que esta serie está muchísimo más cerrada de lo que muchos imaginaban antes del primer silbatazo. Chivas logró soportar momentos difíciles, encontró personalidad para jugar de frente y además salió con una molestia enorme por las decisiones arbitrales que terminaron golpeando directamente el resultado. Y cuando un grupo llega así a una vuelta en casa, el escenario cambia bastante.
Porque ahora ya no existe el contexto de Tigres en Nuevo León ni la sensación de visitante obligado a resistir. Ahora el Guadalajara tendrá a toda su gente encima del partido, empujando cada pelota y metiendo presión desde el primer minuto. Más todavía después de ver cómo el equipo respondió incluso sin varios futbolistas convocados a selección y teniendo que abandonar el Akron en plena liguilla. Ahí también aparece otro detalle importante. Gabriel Milito sigue defendiendo un invicto como local durante todo el Clausura 2026. Chivas no ha perdido en casa en todo el torneo y esa estadística empieza a tomar muchísimo peso justo en el momento más caliente de la temporada. Porque además el panorama es claro para el rebaño, cualquier triunfo o incluso un empate en la vuelta le daría el boleto a la final. Y eso obliga muchísimo a Cruz Azul. La máquina llegará al Jalisco sabiendo que enfrente habrá un equipo que no piensa encerrarse, que ya demostró que puede competir mano a mano y que además viene cargando una mezcla bastante peligrosa entre confianza, rabia y apoyo total de la tribuna. El partido entre Chivas y Cruz Azul por la vuelta de las semifinales del Clausura 2026 se disputará este sábado, 16 de mayo en el Estadio Jalisco. El encuentro arrancará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México. Y sinceramente, después de todo lo que pasó en la ida, cuesta muchísimo imaginar un Jalisco tranquilo esa noche. Y mientras en Guadalajara todavía sigue hirviendo la molestia por el arbitraje, del otro lado Joel Wiki salió del Azteca hablando como un técnico convencido de que Cruz Azul ya está listo para pelear el título hasta el final. Porque aunque la serie terminó empatada y Chivas le compitió de frente durante muchísimos lapsos del partido, el entrenador cementero dejó claro que su equipo no piensa llegar al Jalisco solamente a resistir. De hecho, hubo un detalle que llamó bastante la atención después de la conferencia. Wiki apareció sonriendo, con un ambiente mucho más relajado que el que se veía del lado rojiblanco. Y eso tiene lógica si se entiende cómo terminó respirando Cruz Azul después de una semifinal donde por momentos el Guadalajara logró meterlo en problemas serios. Porque la máquina no tuvo un partido cómodo. Chivas le presionó alto, le quitó espacios y le discutió la pelota durante varios momentos. Incluso el propio Wiki terminó reconociendo públicamente que enfrentaron a un equipo que propone, que aprieta y que juega. Y probablemente ahí está una de las señales más claras rumbo a la vuelta. Cruz Azul ya entendió perfectamente que esta eliminatoria no se va a resolver solamente desde el talento individual. Por eso el técnico cementero habló tanto de mejorar detalles. Porque sabe que en el Jalisco el contexto va a ser muchísimo más pesado para ellos. Chivas llegará empujado por una tribuna completamente encendida, cargando la rabia del arbitraje y además con la tranquilidad de que el empate también les sirve para avanzar a la final. Y eso cambia toda la presión del lugar. Porque ahora Cruz Azul es el equipo obligado a romper el escenario. La máquina tendrá que salir a buscar algo más en Guadalajara. Wiki prácticamente lo adelantó cuando dijo que van a intentar quitarle la pelota al rebaño y vulnerar la fase defensiva del equipo de Gabriel Milito. O sea, no esperan una vuelta cerrada ni especulativa. Esperan otro partido intenso, de presión alta y con muchísimos duelos individuales. Lo interesante es que tanto Wiki como Milito salieron diciendo algo parecido, la serie sigue completamente abierta. Pero el tono fue distinto. Del lado de Chivas se habló mucho más de competir, resistir y mantenerse fieles al estilo incluso con toda la presión encima. Del lado cementero ya apareció una palabra muchísimo más pesada, campeonar. Y ahí es donde empieza otra batalla emocional bastante fuerte rumbo al sábado. Porque Cruz Azul se está asumiendo como candidato real al título. Wiki dijo que su equipo se ha levantado de golpes duros y que está para ser campeón. El problema es que enfrente tendrá a un Guadalajara que en casa no perdió un solo partido durante todo el Clausura 2026 y que además llega con el escenario exacto que más le gusta a su gente, una noche donde sienten que todos están contra ellos. La vuelta se jugará este sábado, 16 de mayo en el Estadio Jalisco. Y mientras Cruz Azul necesita ganar para meterse a la final, Chivas avanzará con cualquier empate o victoria. Por eso el ambiente ya empezó a sentirse como una auténtica guerra de nervios antes del silbatazo inicial.